eterno Dios, por siempre gobiernas la creación, héroe inmolado, eres Señor. Ante ti
y a nosotros nos corresponde, no lo que tenemos que hacer para recibir. Porque es lo que la estructura religiosa nos ha llevado a obligarnos a pensar de que tenemos que hacer ciertas cosas para recibir lo que Dios ya estableció. Así es. Y lo que nosotros necesitamos entender es que lo que usted y yo tenemos que hacer es poder entender que la obra de la cruz ya fue consumada y que hay una herencia que demanda sobre nuestras vidas, que hay una sangre que nos limpió de todo pecado, Así que es la sangre del Cordero inmolado, y que no es por nuestras obras. Lo que nosotros necesitamos entender es el día que tomamos la decisión, la determinación de acercarnos al trono de la gracia, es cuando la palabra consumado es, que dijo el Señor Jesucristo, tiene vida en nosotros. Amén. Cuando nosotros podemos entender que fuimos apartados desde antes de la fundación del mundo, consagrados desde antes de la fundación del mundo, llamados y establecidos, consagrados, apartados desde antes de la fundación del mundo, es cuando nosotros empezamos a operar y a caminar conforme a lo que el Señor ha establecido en nuestras vidas y a través nuestro. Así es. Cuando nosotros podemos entender este plan de redención y este plan establecido para nuestras vidas, definitivamente es cuando empezamos a desarrollar ese plan y propósito con el cual Dios ha trazado para nosotros. Para cada uno de nosotros. El ser llamados hijos del tercer día hace referencia, me decía alguien que ese nombre suena como algo tenebroso, ¿no? Pero es la verdad. Nosotros al ser herederos de la obra de la cruz, definitivamente somos hijos del tercer día. Y vamos a ver a la luz de las Escrituras qué es lo que hace referencia a la bendita palabra de Dios. Porque cuando nosotros a la luz de la Escritura podemos entender qué es lo que el Señor nos quiere hacer, que sea vida en nosotros, a través de entender que nosotros somos los hijos después de la resurrección de Cristo, de que la naturaleza de pecado que había en nosotros fue cambiado por la naturaleza de Dios sobre nuestras vidas. Sí es. Y cuando nosotros logramos entender esto, de que en la ley, y vuelvo a reiterar lo que he hablado en otras enseñanzas, en la ley el hombre practicaba la ley porque quería parecerse a Dios. Así es. Pero cuando nosotros entendemos después de Cristo la gracia es que la naturaleza de Dios es en nosotros. Eso quiere decir que nuestro proceder es como el de Dios. Y a esto hace referencia no que seamos Dios, sino a lo que hace referencia es que la naturaleza del Señor habita en nosotros porque fue mudada. No la naturaleza de la serpiente antigua que nos gobernaba antes de conocer la luz del Evangelio, antes de que la luz del Evangelio resplandeciese en nuestras vidas, sino a lo que hacemos referencia es que en nosotros fue mudada esa naturaleza de pecado y fue establecido para nuestras vidas la naturaleza de Dios en nosotros. Así es. Por eso dice la Escritura que toda la creación gime a una sola voz por la manifestación de los hijos de Dios. Así es. ¿Cómo dice la Escritura? Que toda la creación gime a una sola voz por la manifestación de los hijos de Dios. Y eso hablamos de ser hijos del tercer día. Cuando nosotros hacemos referencia a esto, de esto específicamente estamos hablando. De que ese mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Así es. Aquel Espíritu Santo que dio la vida en el vientre de la Virgen María. Este mismo Espíritu Santo que lo levantó de él entre los muertos. Es el mismo Espíritu Santo que en Génesis se movía sobre la faz de las aguas. Es el mismo Espíritu Santo que vino sobre reyes, profetas y sacerdotes para inspirarlos de las Escrituras. Ese mismo Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Ese mismo Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que se manifiesta en nosotros y anhela
que podamos llegar a la plenitud de esa manifestación gloriosa. La palabra de Dios lo dice en el libro a los Efesios, que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y cuando hace referencia de que estamos sentados juntamente con Cristo, hace referencia específicamente a que tenemos la autoridad. Pero sin la obra del Espíritu Santo, definitivamente no tenemos el acceso a la heredad que el Señor nos ha dado. No tenemos el acceso a establecer los justos juicios de Dios sobre la tierra. No tenemos la posibilidad de poder cumplir la voluntad y la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas y manifestarse sobre otras vidas. Cuando nosotros entendemos estas cosas, podemos decir que somos hijos del tercer día. Amén, así es. Así que en esta noche vamos a estudiar lo que la palabra del Señor nos habla y lo que nos quiere decir. Mi esposo ha hecho una introducción de lo que significa realmente haber aceptado a Cristo y caminar con Él y empezar realmente nuestra vida, y por eso el nombre pareciera capcioso, ¿cierto? El nombre pareciera extraño, hijos del tercer día, pero realmente cuando hemos resucitado con Cristo, cuando nosotros hemos decidido tomar nuestra vida, el camino con el Señor, allí es donde realmente empezamos, y en nuestra vida y se ve ese nuevo nacimiento y esa nueva vida para cada uno de nosotros, hijos del tercer día. Así que vamos a la escritura de esta noche y vamos a escudriñar lo que dice la bendita palabra. Así es, amén. Bueno, vamos primero al libro de Oseas. Oseas, capítulo 6. Ahí donde tenemos la enseñanza. El libro de Oseas, capítulo 6. Versículo 3. Ya llegamos. Oseas 6.3. 6.3. Leámoslo desde el 1, del 1 al 3. Ok. Cuando el libro, que es uno de los profetas menores, el libro de Oseas, este es uno de los libros más maravillosos para estudiar. Toda la palabra es maravillosa. Pero cuando digo los más maravillosos es porque encontramos unas verdades profundas. Cuando nosotros estudiamos los 3 y 4 primeros capítulos, logramos ver cómo el hombre de Dios, por encima de lo que él quería, decide hacer la voluntad de Dios. Y uno de los casos particulares que ocurre con el libro de Oseas, que es mal llamado uno de los profetas menores, como si hubiesen profetas menores o profetas más grandes, no sé. Pero aquí a lo que hace referencia específicamente es a lo siguiente: como un pueblo adúltero es perdonado por su esposo. Y este es un símil con la iglesia. Y cuando nosotros hablamos de ese símil de la iglesia, necesitamos ver que muchas veces la iglesia adultera en contra de su esposo, que es el Señor. Y lo que ocurre con Oseas, entra en un nivel de revelación y establece un justo juicio de Dios sobre la tierra a través de las palabras. Su primer sacrificio vivo fue su vida por obedecer al Señor. Pero en Oseas capítulo 6, versículo del 1 al 3, nos habla claramente de cómo la diferencia y la promesa de los que se determinan y son hijos del tercer día. Así es. ¿Cómo dice la bendita palabra? Oseas capítulo 6. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Aquí podemos ver que esta es una de las promesas mesiánicas, de esos textos mesiánicos, pero que definitivamente la consecuencia de la obra es para nosotros los hijos. Así es. Aquí en el versículo 2 somos llamados
nos dará vida después de De 2 2 días, días. y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Cuando la palabra de Dios hace referencia a esto, dice y habla de la obra consumada de la cruz. Así es. Cuando hace referencia a este texto, nos está hablando a nosotros como hijos, con respecto a que somos hijos, pero que no somos hijos, al ser hijos nosotros por adopción, no somos hijos por nuestros propios méritos, no somos hijos por nuestra obra, no somos hijos por nuestro buen parecer, no somos hijos por la heredad natural que tenemos, sino que somos hijos por la obra que Él ya consumó en la obra de la Así cruz. es. Pero también necesitamos entender lo que dice que después del segundo día, el tercer día, nosotros somos constituidos, y dice que su favor es sobre nuestras vidas. Nos dará vida después de 2 días. La verdadera vida en nosotros es como consecuencia a la obra de la cruz, a la obra de la cruz en nosotros. Cuando Jesús dijo, consumado es, allí fue hecho completamente todas las cosas. Cuando la palabra de Dios dice que fueron todas, no fueron algunas, fueron todas las cosas. Amén. Así es. No algunas. La obra no quedó inconclusa. Cuando el Señor dijo, consumado es, ahí es el cumplimiento del diseño eterno, de cómo el plan de salvación se cumple para que nosotros podamos tener como herencia, nosotros tengamos como herencia la manifestación gloriosa del plan de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de ser hijos del tercer día, estamos hablando de la divinidad y la perfección de Dios que se manifiesta en los hijos de la gloria, en los hijos que tienen el derecho de accesar a la presencia de Dios, de los hijos que cuando se rasgó el velo tienen acceso a la presencia de Dios. Ese acceso no lo tiene cualquier persona. El acceso a la presencia de Dios únicamente los tienen los hijos del tercer día, que fueron lavados por la sangre, y que la obra de la cruz siendo consumada nos ha hecho herederos. No es por nuestras obras, no es por nuestro parecer, no es por nuestra propia voluntad. Cuando hablamos hijos del tercer día, estamos hablando por el plan eterno de salvación, lo que Dios diseñó para rescatar al hombre, lo que se había perdido entre Dios y los hombres, la comunicación. Ese plan que Dios estableció se consumó en la obra de la cruz, pero al consumarse en la obra de la cruz, también nos hizo herederos a nosotros. Nosotros somos los primeros beneficiarios. Los que antes éramos considerados como gentiles, hoy somos considerados como pueblo de Dios. Así es. Dice, continúa diciendo que en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. La palabra es muy clara donde nos está diciendo que lo que Él desea es que tanto tú como yo, que hemos decidido caminar con el Señor, iniciemos ese verdadero con Él, que Él no necesita que mantengamos reglas, que mantengamos normas simplemente porque sí, para aparentar que vivimos con Él, sino que realmente haya ese concepto en nuestras vidas de comunión con Él y resucitemos con Él, realmente empecemos nuestra vida caminando con Él, obedeciendo a su palabra. Él no quiere sacrificios, eso no es seguir con el Señor. Él desea que realmente ese amor que Él nos dio primero, porque Él nos amó primero, sea ese amor que nosotros devolvamos a Él. Realmente entrando en esa comunión y en esa cercanía con el Padre, la cual recibimos a ese tercer día, cuando realmente entendimos y comprendemos lo que significa haber resucitado con Cristo y ser esos hijos del tercer día. Resucitamos, somos nuevas criaturas, estamos caminando con Él. Eso es lo que realmente Dios desea para cada uno de nosotros. Tristemente y por mucho tiempo tal vez se enseñó, se acostumbró el ser humano a que llegaba tal vez aparentemente a seguir a Cristo, pero aunque el ser humano
no le agrada estar obedeciendo órdenes o leyes, pero cuando llegaba a Cristo esperaba que le dieran como pautas. Dígame qué hago, dígame qué no hago, dígame cómo me comporto, cómo no me comporto. Pero eso no es seguir a Cristo. Seguir a Cristo es realmente comprender lo que Él hizo por nosotros. Por amor a cada uno de nosotros. Él no nos colocó un estándar, Él simplemente nos dijo, lo hago por amor. Y si Él nos amó primero y nosotros comprendemos eso, exacto, sin condición, ¿cómo no yo como hijo, realmente sin condicionamientos, puedo dar y caminar como mi Padre Celestial desea que caminemos, sin estar esperando a que me establezcan normas, a que me establezcan leyes, sino simplemente sus principios, por amor y obediencia? No esperando a que me coloquen ciertos límites, sino lo que el Señor realmente desea para nosotros. Así es. Venimos de un momento de compartir un altar familiar, y algo hermoso que me parecía cómo ellos comparten su testimonio, y en algún momento nos dicen, ustedes han venido aquí pero no nos han impuesto nada, no nos han dicho hagan o no hagan, o simplemente nos han compartido la palabra. Y la obra del Espíritu Santo que ha hecho en sus vidas. Hoy nos decían, hemos dejado esto, hemos dejado aquello, hemos renunciado a esto. Ha sido el mismo Señor, porque fueron confrontados a la palabra y decidieron ser esos hijos del tercer día, resucitar con el Señor, realmente comprender y establecer lo que la palabra dice, no esperando parámetros humanos que le digan cómo hacer o no hacer, sino realmente comprender a la luz de la Escritura qué es lo que el Señor quiere para ellos y cuál es el propósito de haber establecido y resucitar con Cristo. Amén. En este pasaje que vamos a estudiar, en 1 Corintios capítulo 15, necesitamos entender 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 1, necesitamos entender que es la resurrección del Señor Jesucristo la que marca nuestras vidas. Nosotros encontramos diferentes pasajes con respecto a Corintios. Si vemos 1 Corintios capítulo 13, habla sobre el amor, sobre las lenguas espirituales, el 14 en caminar en amor. Pero en el capítulo 15 es donde nosotros podemos entender ese genuino y ese proceso de la obra de la cruz. Y este pasaje, inspirado por el Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo, habla específicamente del proceso, cuando el Señor entrega la vida y la heredad que nos da a nosotros como hijos. En 1 Corintios capítulo 15 es uno de los pasajes más profundos, aunque en esta serie que vamos a desarrollar de hijos del tercer día, necesitamos ver, entender, y necesitamos que sea vida en nosotros el saber que lo que Dios estableció, manifiesto la obra de la cruz, es la herencia en nosotros, pero nosotros necesitamos ver al detalle qué fue lo que Cristo hizo, porque a veces tomamos a la ligera de que, sí, Él murió y al tercer día resucitó, entonces a Él lo crucificaron el viernes y el domingo resucitó, y no nos damos cuenta que de viernes a domingo ni siquiera hay 3 días, sino que es la tradición la que nos ha llevado a decir que el jueves comemos gallina, el viernes pescado, y el sábado no podemos comer ni gallina ni pescado, tampoco carne roja, sino hasta el domingo, porque estamos de luto. Y eso simplemente son prácticas religiosas. Esa es la tradición religiosa que se nos ha enseñado. Pero si nosotros logramos entender verdaderamente que la obra de la cruz en nuestras vidas y la resurrección por el Espíritu Santo en el Señor, para que cumpliese este propósito, y nosotros empezamos a ver, y ahorita en el pasaje lo vamos a estudiar, de cómo Él se le aparece a muchas personas, y después de que viene el Pentecostés, que era una fiesta, es una fiesta solemne del Señor, no una fiesta del pueblo de Israel, sino es una fiesta solemne que el Señor estableció. Entonces, si nosotros en este entendimiento podemos ver que en esta misma fiesta, la obra del Espíritu Santo, la manifestación es sobre el Espíritu Santo, sobre la tierra, sobre los hombres, que si nosotros logramos ver cómo la fidelidad es tan trascendental en la vida de este caminar. ¿Por qué? Porque el Señor se le apareció a 500, pero solo 120 fueron fieles.
Y poder entender esto es un poquito profundo. Es de 500 que vieron, ¿Cuánto? 380 no la vieron. No. Vuelvo a Dijeron que decirlo. no. De 500 que a él se les apareció resucitado, 380 no vieron Decidieron la que no. obra. Así es. Y fueron solo los 120 en el aposento alto quienes sí pudieron Sí ver vieron. y fueron fieles hasta que esta manifestación del tercer día fuese sobre sus vidas. Así es. Y esto está ocurriendo en muchos. Muchos asisten a las congregaciones. Muchos hacen procesos de formación, Ujú. pero no muchos han entendido Han entendido lo que se quiere. el verdadero evangelio. Así es. El evangelio no se trata, y quiero que escuche esto, el evangelio no se trata de bienes y riquezas sobre la tierra. Esto es consecuencia. La escritura dice, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Así es. Eso es consecuencia, pero no es lo fundamental. Lo que es verdaderamente fundamental es poder entender esa obra de la cruz en nuestras vidas. Amén. Lo que es verdaderamente fundamental es entender que hay un plan eterno en nuestras vidas y por manifestarse a través nuestro, cuando nosotros permitimos que así sea. Así es Y verdad. quiero invitarlos a la escritura. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, porque es ahí donde vamos a empezar a ver todos los detalles. Desde el versículo 1 está hablando el apóstol Pablo. Amén. Y dice su palabra, 15, versículo 1. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y que fue, pero porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. La gracia de Dios conmigo. Vemos que aquí es profundo. El texto es muy profundo. El texto nos muestra cómo el apóstol Pablo hace referencia a este proceso. Y por último, él dice, yo siendo el más pequeño de todos. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo no fue discipulado por el Señor, no fue formado por el Señor. El apóstol Pablo fue ministrado directamente por la obra del Espíritu Santo. Vemos como en Hechos 9 habla del encuentro que él tuvo con el Señor y de la forma que él cae y cómo pierde la visión y todo el proceso que él tiene para encontrarse con el Señor. Así es. Algo en particular que ocurrió con la vida del apóstol Pablo es que todo el conocimiento de la ley que él tuvo fue lo que el Señor utilizó para poderlo traspasar a la gracia. Si él no hubiese tenido ese conocimiento y ese entendimiento, no había logrado entender la gracia como él la entendió. No en vano es a quien le fue revelado las 2/3 partes de las epístolas. Así es. De la revelación, de lo que es las cartas de las bases doctrinales de la iglesia neotestamentaria. Así es. Pero, ¿por qué el apóstol Pablo habla esto? Si cuando escribió 1 Corintios ya era un hombre que tenía experiencia y ya era un hombre espiritual.
pero él logró discernir esto. Y quiero tomar los versos. Vaya primero a 1 Corintios capítulo 15 y quiero desmenuzar los versos. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ahí le está hablando a la iglesia. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y aquí quiero hacer el énfasis, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí está la base de nuestra fe. Si nosotros no logramos entender que Jesucristo, como lo habla el libro de Isaías, sobre su cuerpo fue el precio de nuestra rebelión, sobre su cuerpo fue el castigo de nuestra paz, sobre su cuerpo, el cual fue colgado en un madero, en la cruz, sobre su cuerpo fue llevado todo el pecado de la humanidad. Y dice que él fue en silencio, teniendo la autoridad, teniendo el poder para hacerlo, en silencio entregó su vida. Y a él entregar su vida no fue que lo mataron, él la entregó en la obra de la cruz. Y dice como está en las Escrituras, porque todas las Escrituras están enfocadas en este punto clave. Todo lo que usted ve que es sombra del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento hace referencia específica de que lo que el Señor iba a hacer era reconciliar al hombre con Dios. Por eso dice que como está escrito, Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día por el poder del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios dice que fue resucitado, fue establecido nuevamente en un cuerpo glorificado. Y posterior a eso dice, y apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Cuando aquí hace referencia de Jacobo, es el mismo Santiago del que habla la Escritura. Y Jacobo tuvo que revelarse y tuvo que tener un encuentro con él. Los 12 tuvieron que tener ese encuentro con él, pero de los 500 a los cuales él se aparece, solo 120 permanecieron y creyeron a lo que él dijo. O sea, una cosa, y quiero que podamos entender, por eso en las bienaventuranzas dice la Escritura, bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. Así es. Y eso somos usted y yo. Porque usted y yo no estuvimos presencialmente en el momento que él entrega su vida en el madero. Pero la Biblia nos dice bienaventurados, doblemente bendecidos por haber obedecido, por haber creído. Sí. Pero aquellos que que vieron y creyeron, fue los que permanecieron y son contados como los 120 discípulos, como los 120 que estaban en el aposento alto, creyendo por esa promesa que él había dado. Pero hubo 380 que no creyeron. Hubo 380 personas que en definitivo que no vieron. La vieron, pero no creyeron. O sea, la vieron, pero no la vieron. O sea, vieron lo que ocurrió, pero no perseveraron hasta el fin. ¿Y cuántas veces o cuántas cosas Dios ha establecido para nuestras vidas? Y usted y yo desistimos en medio de las circunstancias. Usted y yo desistimos en medio del proceder, sin entender que lo que Dios tiene para nuestras vidas, ni siquiera nuestras mentes ha logrado imaginarlo. Por eso la Escritura dice que los pensamientos de Él son más altos que los nuestros, que sus caminos son más altos que los nuestros. Lo que Él tiene para cada una de nuestras vidas es mucho mayor que lo que nosotros podemos imaginar.
pero también hemos recibido de esa gran bendición, y usted y yo hacemos parte de eso que Pablo está hablando, de esa bendición de poder caminar con Él, ¿cierto? Porque no le hemos visto, pero hemos creído a lo que hizo el Señor y lo que nos dice su palabra, y hemos aceptado y hemos deseado seguir caminando con el Señor. Y eso es lo que necesitamos usted y yo, ser realmente esos hijos que obedecemos a su palabra, que somos fieles al Señor y que caminamos como el Señor desea que caminemos, y que su propósito establecido para cada una de nuestras vidas se ha hecho en cada uno de nosotros. No esperando ver realmente para poder creer, sino a caminar, simplemente creer lo que el Señor ha hecho en nosotros. Cuando nosotros aceptamos y decidimos tomar esta decisión y comprendemos lo que significa, sabiendo que Él ha dejado en nosotros al Consolador, al Espíritu Santo, que es el que nos guía todos los días, nuestras vidas son diferentes y realmente son transformadas, porque comprendemos ese significado tan grande de lo que el Señor nos ha dejado para ser hechos sus hijos, llamarnos sus hijos, y la labor que tenemos cada uno aquí para desempeñar. Ese es lo profundo que Pablo está dejando en este texto. O sea, yo no sé si usted logra comprender el sentido que Pablo expresa en este texto en 1 Corintios 15, cuando él está diciendo que tal vez los otros hicieron, que tal vez los otros vieron, pero que él sin merecerlo, porque él decía, ¿cómo me voy a llamar yo apóstol? ¿Cierto? Pero sin merecerlo ahí está, porque recibió de esa gran bendición que el Señor le dio a su vida, y él aceptó. Dijo, sí, aquí la acepto, y lo que tú has puesto para mi vida, aquí camino con Él. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros que estamos a través de esta transmisión, que estamos a través de estas redes. Deseamos realmente caminar con Él, estamos recibiendo lo que el Padre nos dejó a nosotros, sus hijos. Realmente estamos viendo al Señor Dios Todopoderoso como nuestro Padre, el que nos ha dejado y nos ha determinado para cada uno de nosotros un propósito especial. Estamos recibiendo realmente, y realmente a donde vayamos demostramos de ese amor del Señor y somos esa luz que el Señor desea que seamos para los demás. ¿Qué está sucediendo en cada una de nuestras vidas? ¿Realmente somos esos hijos del tercer día o parecemos esos hijos que se quedaron allí todavía con el Jesús que tal vez estuvo en la tierra pero que no resucitó? ¿Qué es lo que realmente tenemos cada uno de nosotros? Algo de lo que me gustaría que revisáramos es 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Lo que leímos en el texto está hasta el versículo 10. Sí, así es. Pero quiero que por favor vaya un momento al versículo 14. Excelente. Porque es ahí donde el apóstol Pablo está diciendo, si el hecho de la resurrección no fuese tan importante, el apóstol Pablo no lo estaría exponiendo de esta forma tan sencilla. Si el hecho no fuera tan trascendental, así es, definitivamente sería un acontecimiento más. Mire, cuando Jesucristo, y si usted ve a la luz de los evangelios, cuando Jesucristo resucita de entre los muertos, muchos, dice la escritura, que también resucitaron. No, ¿cómo dice eso? Lea los evangelios y se va a dar cuenta que muchos resucitaron. Pero la Biblia no hace referencia de los que resucitaron. Eso quiere más o menos como para recrear la escena, que cuando Jesucristo resucita, muchos de los que estaban en los sepulcros volvieron a sus casas. Sí. Y búsquenlo en los evangelios y se va a dar cuenta de esto que le estoy diciendo. Pero lo que aquí ocurre es que el énfasis no está en los que resucitaron juntamente con Cristo, porque esos murieron. Así es. Jesucristo resucita y se le aparece, ya les reitero, a los discípulos, a 500 más, y solo 120 creyeron esto. Pero durante un periodo de tiempo Él está sobre la tierra. Durante 50 días Él está sobre la tierra. Y al estar los 50 días sobre la tierra, hablaba con los discípulos, se les apareció a muchos, pero Él esperando el tiempo propicio de la fiesta solemne del Señor en Pentecostés, para que el Espíritu Santo descendiera y Él partiera a la diestra del Padre. Así es. Pero miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, 14. versículo 14.
Y si Cristo y aún más somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, cuando nosotros entendemos esto, el apóstol Pablo está diciendo, si esto no fuese cierto, que Jesucristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, Así es. todo lo que estamos diciendo y haciendo no es cierto. Pero ¿qué si esto sí es cierto? Hablamos de esa manifestación de gloria a través de los hijos de Dios. Y es aquí donde queremos desarrollar esta serie y queremos dejarlos hoy con este abrebocas para que en usted se despierte el hambre y la necesidad de poder entender. Nosotros no necesitamos inflar nuestras cabezas con conceptos, con normas, con leyes. Lo que nosotros necesitamos hacer es que nos sea revelado la resurrección de Jesucristo y de esta forma operar. Hoy no estamos solos. El poder del Espíritu Santo está en nuestras vidas. El mismo Espíritu que resucitó al Señor es el mismo Espíritu que habita en usted. Así es, amén. Y esto habla de que en usted y en mí tiene que haber una manifestación de gloria, de poder. En cada uno de nosotros. De que a lo que nosotros llamamos sobrenatural debe ser nuestro hábito natural. Y quiero que dejarlos con esto. En vana es nuestra predicación y seríamos testigos falsos si esto no hubiese ocurrido. Así es. Y lo animo a continuar con la serie. Vamos a estar varios días en la enseñanza para que podamos entender lo que es la resurrección, la resurrección de Cristo y nosotros ser hijos del tercer día. Amén. Así es. Wow. Impresionante. No sé si usted ha logrado entender y recibir de parte del Señor lo que está viendo. ¿Cuál es el centro de su fe? La resurrección es algo impresionante y algo hermoso. Como mi esposo lo dice, vamos a continuar con una serie, primero. Y segundo, si usted desea ahondar mucho más en la palabra, haga parte también de esas escuelas de formación, de esos discipulados, de esos momentos de estudio que también continuamos teniendo durante todo este tiempo que estuvimos aislados y continuamos aún en ese tiempo que ya tal vez cada uno ingresaron a sus labores, pero continuamos nosotros estudiando y escudriñando. Es algo muy hermoso. Si el Espíritu Santo ha hablado a tu vida y te ha quedado ahí alguna inquietud, a través de esas escuelas de formación también podrá ser enseñado de lo que nos está hablando aquí la Escritura. Esto habla de que los procesos de discipulado no los vamos a desarrollar más de una forma virtual. Así es. Sino que vamos a abrir diferentes epicentros de discipulado, diferentes lugares donde vamos a discipular a las personas y les vamos a entregar estas verdades del reino de Dios para sus vidas, para que sea vida en cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Y cuando nosotros empezamos a avanzar conforme a la enseñanza y conforme a lo que el Señor ha establecido, verdaderamente pues, nuestras vidas darán un fruto genuino. Amén. Entonces, empezamos a dar la directriz de que vamos a tener unas reuniones presenciales de discipulado. Así es. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con todos los parámetros que la ley establece, con todos los protocolos de bioseguridad, aunque ese es nuestro temor, no es nuestro temor, pero vamos a ser responsables y prudentes. Y cuando hablo de temor no lo hablo en tono de burla o en tono de ironía, sino que nosotros hemos aprendido a caminar confiadamente, que es Dios quien está con nosotros. Amén. Entonces vamos a desarrollar estos procesos de discipulado y durante estos procesos de discipulado es como muchas de las verdades de Dios van a ser impartidas en nuestras vidas. Así es. Amén. Entonces ahí les dejamos en el tintero. Así es. Y si usted desea ser parte, comuníquese, ahí está nuestro contacto. Precisamente en este momento está apareciendo nuestro contacto ahí
En pantalla, así es. Y estamos atentos. Vamos a hacer el discipulado presencial porque lo difícil que es a través de la conectividad, y ustedes saben que la ciudad tiene algo en particular: si llueve, en la mitad no hay electricidad y la otra mitad tiene Sí. internet, entonces... Sí, no, y Pero que la ya hay la primera mitad facilidad. tampoco tiene porque no hay electricidad, entonces decidimos hacerlo de esta forma y vamos a desarrollar, vamos a formar un pueblo. De verdad que necesitamos que los hijos de Dios se levanten conforme al entendimiento de las Escrituras. Aleluya, así Te es. animo también a continuar la serie. Estos hijos del tercer día hace referencia a lo que usted y yo somos y tenemos por heredad, la Amén. obra de la cruz sobre nuestras vidas. Continuamos nuestra enseñanza el día sábado a las 8 de la noche y nuevamente el miércoles 8 de la noche. Les recordamos, no olvidemos nuestro tiempo de altar los días lunes a las 8:30 de la noche. Lunes 8:30 de la noche iniciamos el tiempo de altar de la semana y entregamos el devocional para que usted allí con su familia, con los suyos, continúe cada día afianzando esa comunión con el Señor. Bueno, Así es. vamos a orar en esta noche, a quedar despedidos con cada uno de ustedes. Les damos las gracias a aquellos que se han conectado y bueno, sabemos que el Señor es bueno y cada una de sus necesidades están también puestas delante del Señor. Amén, así es. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche, Rey de Reyes. Padre, te presentamos a cada una de estas personas, Amén, Señor, que Señor. están a través de estas redes, Señor, a cada persona Amén, Señor. que está a través de esta transmisión, Así es, Señor, y Señor. que han recibido de esta palabra, bendito Dios Todopoderoso. Señor, que seas tú, bendito Dios, Espíritu Santo, a cada uno de ellos, Padre amado, Señor, fortaleciéndoles, Señor, como esos hijos que realmente, Señor, Así tú es. nos llamaste a ser, Padre Santo. Gracias, que cada Espíritu necesidad Santo. en sus hogares, Padre amado, en todo, bendito Señor, sea suplida, Padre Santo, porque tú eres su Padre celestial, Amén, Señor. Cualquier dolencia, Padre amado, es quitada en el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque tú, bendito Dios, eres Padre Santo quien obra en cada vida. Les bendecimos en esta noche, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre amado. En el Gracias, nombre de Espíritu Jesús. Santo. Muchas Amén gracias, Señor. y amén. Dios los guarde, Dios Señor les los bendiga. continúe bendiciendo y seguimos Amén. atentos. Así es. Dios los guarde. Dios les bendiga.